Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Marcos Mayer y bueno, para mí es un verdadero honor estar presentando hoy para la octava reunión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición al doctor Marcelo Choi, que nos va a dar una conferencia sobre la disbiosis intestinal, el eslabón perdido en el eje cardiorrenal. El doctor Marcelo Choi es médico y farmacéutico, es doctor de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en nutrición e hipertensión arterial, es magíster en enfermedades cardiovasculares, actualmente es profesor titular regular en la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente en el CONICET. Dirige el Laboratorio de Cardio-Reno-Metabolismo del Instituto Alberto Tacchini de Investigaciones en Medicina Transnacional. Es presidente del Comité Científico del 31º Congreso Argentino de Hipertensión Arterial y es exdirector del Consejo de Investigación Básica y Translacional de la Sociedad Argentina de Cardiología, además de ser autor de más de 50 trabajos publicados en revistas científicas internacionales en el campo del de las patologías vinculadas al cardio-renometabolismo. La verdad que es un verdadero honor contar con el doctor Choi para esta conferencia. Así que, en primer lugar, agradecerte, Marcelo, que hayas aceptado la invitación y, en segundo, pedirte que, si te parece, compartas la presentación y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí se ve bien, ¿no? Creo que estamos bien ahí. Bien. Bueno, ante todo, la verdad que agradecer la invitación a esta conferencia, al comité organizador de las reuniones científicas. Es un honor participar en las actividades de la Sociedad Argentina de Nutrición y agradecer al coordinador, al doctor Marco Mayer, por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar en estos próximos minutos sobre el rol que tiene la disbiosis intestinal en esta interacción tan compleja que es el eje cardio-reno-metabólico. Solo de manera introductoria, ¿sí? Comentar de que esta fue una publicación reciente que generalmente hace de manera periódica este grupo que publica regularmente en la revista Lancet sobre la prevalencia de las principales enfermedades que producen mortalidad a nivel mundial. Y fíjense que hay algo que llama la atención en los últimos datos que se obtuvieron en el 2023. La enfermedad renal crónica tuvo un aumento bastante sustantivo y llegó a ocupar por primera vez el top 10 de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. ¿Sí? Esto hace que desde 1990, ¿sí? La incidencia de enfermedad renal crónica aumentó aproximadamente anualmente en 1,2 y esto hizo que a lo largo de todos estos años, en las últimas tres décadas, aumentase un 26,3% en cuanto a su tasa bruta. Y esto va más de la mano también de las comorbilidades que acompañan generalmente la enfermedad renal crónica, que son la diabetes, la hipertensión, etcétera. Y para poner un poquito en plano la importancia, ¿no? Y el peso que tiene la enfermedad renal crónica en términos de mortalidad, esto es un estudio de la Corte de Framingham, donde podemos ver que prácticamente aquellos pacientes que están en estadio de insuficiencia renal crónica, es decir, enfermedad renal crónica estadio 3A y 3B, fíjense en que prácticamente iguala la probabilidad de muerte cardiovascular en aquellos pacientes que no tienen enfermedad renal crónica, pero sí tienen un antecedente de enfermedad cardiovascular establecida, como por ejemplo haber tenido un infarto, un ACV o insuficiencia cardíaca. Y por supuesto que a medida que va cayendo el filtrado glomerular, fíjense que va aumentando exponencialmente la tasa de muerte por cualquier causa, la tasa de eventos cardiovasculares y también la tasa de hospitalizaciones. Esto nos pone un poco en contexto, ¿sí? Sobre la necesidad de poder comprender bien cuáles son los mecanismos que están implicados, más que nada en la progresión de la enfermedad renal crónica y de esa manera, ¿sí? Poder saber, digamos, cuáles son aquellos mecanismos que inciden finalmente en la principal causa de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica, que es justamente la enfermedad cardiovascular. Ya Hipócrates nos había vaticinado que
todas las enfermedades, ¿sí? No vienen de la nada, sino que tienen su comienzo en pequeños pecados que vamos cometiendo cotidianamente contra la naturaleza. Esto es cambios en el patrón alimentario que vamos teniendo día a día, ¿sí? Y que producen finalmente un daño a nivel intestinal. Esto es, van produciendo una alteración en la permeabilidad intestinal que vendría a ser el punto de partida de prácticamente una vasta cantidad de enfermedades que conocemos hoy en día que tienen como denominador común este estado de inflamación crónica de bajo grado, sistémica y estéril, desde enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, pasando por las enfermedades cardiovasculares y también metabólicas. Y esto, digamos, tiene básicamente dos motivos principales. El intestino es uno de los órganos con mayor extensión en cuanto a superficie que tenemos en nuestro cuerpo, y el segundo motivo es que por debajo de ese órgano, tanto en la mucosa como en la submucosa, está presente el sistema inmunológico, ¿sí? De ahí que mantener un intestino cuya barrera esté intacta, sana, es muy importante, ya que evitaríamos en cierta manera esta hiperactivación del sistema inmune que es una fuente inagotable de citoquinas inflamatorias en caso de que esta barrera intestinal esté alterada. Y es acá donde la microbiota juega un rol crítico, ya que es la que permite, ¿sí? En cierta manera, cuando la microbiota es sana, mantener este balance inmunológico, ¿sí? Y evitar, ¿sí? En cierta manera, este fenómeno en donde esta producción, esta hiperactivación del sistema inmune básicamente va a actuar como un acelerador de todas las otras enfermedades que conocemos al día de hoy. Bien, algunos datos así generales sobre la microbiota intestinal que muchos de ustedes ya deben conocer, pero bueno, siempre no viene mal un repaso. Recordar que es una gran comunidad microbiana. Solamente vamos a hablar de la microbiota intestinal, no vamos a hablar de otras comunidades en otras partes de nuestro cuerpo. Es un ecosistema complejo, ¿sí? Que vive en simbiosis y mutualismo, ¿sí? En donde ambas especies, ¿sí? El anfitrión y el huésped, nosotros sacamos provechos entre sí, alberga prácticamente a 100 billones de microorganismos, hay más de 1000 especies, de las cuales un tercio, esto es algo interesante, un tercio es común para toda la población en general. Es decir, que 2/3 de las especies que tenemos son propias de cada uno, de cada individuo. Representa aproximadamente 1 a 3% del peso corporal. En términos genómicos, el microbioma tiene 100 veces más el genoma humano. Y lo más importante es considerar hoy en día a la microbiota como un bioreactor, ¿sí? Eso es un segundo órgano que tenemos y que dependiendo de cómo lo tratemos, va a producir metabolitos que pueden llegar a ser beneficiosos o pueden ser deleterios, ¿sí? Para la salud cardiovascular, renal, metabólica, etc. Para diferenciar y tener en cuenta quizás dos nomenclaturas que parecen muy parecidas, pero no lo son, microbiota. Cuando hablamos de microbiota, hacemos más que nada mención a todas las especies, los microorganismos, ¿sí? Que componen ese nicho ecológico, ya sean bacterias, hongos, virus, etcétera. Y cuando hablamos de microbioma, estamos hablando de algo más integral, no solamente de los microorganismos, sino también de las proteínas que produce, del genoma que contienen, de la metabolómica, de los productos metabólicos que producen, y también de cómo interactúa, ¿sí? Ese microorganismo determinado con las otras especies que componen ese nicho y también con el sistema inmune de nuestro cuerpo. Un aspecto importante cada vez que uno estudia la microbiota intestinal es conocer la composición de la misma, ¿sí? Para eso generalmente se utilizan parámetros o índices, y acá les traigo algunos, ¿sí? De los quizá más utilizados que aparecen en publicaciones científicas, como el índice de Chagos y el índice de Shannon, que son subíndices que pertenecen al índice de alfa, y otra cosa es el índice de beta. El índice de alfa habla de la composición dentro de un mismo individuo. El Chagos habla de la riqueza, de la variedad de especies, clases, género que hay de microorganismos, mientras que el índice de Shannon habla de la abundancia relativa de cada uno de ellos comparado con otras especies, clases, fila o género.
Hay otro parámetro también que es muy utilizado, que es más general, digamos, para describir de manera más somera la composición de la microbiota, que es es la relación firmicutes-bacteroides. Es prácticamente de todos los microorganismos que tenemos en la microbiota intestinal, un 90-95% son bacterias, de las cuales la gran mayoría la conforman estas cuatro grandes filas, que son el actinobacteria, proteobacterias, pero especialmente firmicutes y bacteroides. Tal así que se habla, ¿sí? En general de una relación entre firmicutes y bacteroidetes, pero este es un índice, si bien que, si bien tiene, digamos, alta sensibilidad, puede generar, digamos, cierta confusión porque tiene baja especificidad, porque a medida que fue avanzando, ¿sí? El conocimiento de la composición de la microbiota. Hay varias especies y varios géneros que están dentro de los firmicutes que también son beneficiosos y al mismo tiempo tenemos géneros, clases y especies que están dentro de de la gran fila de los bacteroidetes, pero que también pueden ser deleterios. Y otra cosa que es muy utilizada a nivel de la investigación científica es el término de OTUS, que son las unidades taxonómicas operacionales, que nos habla prácticamente del nombre y apellido, ¿sí? De la bacteria que predomina, ¿sí? En determinada muestra biológica. ¿Sí? De esa manera, quizá es la manera más fehaciente para poder identificar, ¿sí? Un conjunto de especies, ¿sí? O una especie determinada. Nuestra microbiota va moldeándose a lo largo, ¿sí? De nuestra vida, ¿sí? No es la misma la microbiota con la que nacemos, ¿sí? En los primeros días, ¿sí? Y en las primeras etapas de nuestra vida con respecto a la que vamos a finalizar con nuestra vida, ¿sí? Es decir, va cambiando, ¿sí? Por situaciones fisiológicas, pero también principalmente lo que va a determinar la composición final que vamos a tener en cada una de estas etapas es la expresión génica nuestra, es decir, el material genético, especialmente el material genético que se expresa a nivel del sistema inmunológico, ese que está en contacto, sí, continuo con la microbiota intestinal, ¿sí? Y también obviamente de factores ambientales, entre ellos obviamente los factores geográficos y los patrones y los factores socioculturales que son los que van a determinar el patrón alimentario, ¿sí? Que vamos a tener, ¿sí? En una determinada región y en una determinada cultura. Hay que tener en cuenta también la gran presión que ejerce la industria alimentaria, ¿sí? Tal es así que se dice de manera muy resumida, ¿no? A nivel general, 75% de de los alimentos a nivel mundial prácticamente se dice que provienen de 12 plantas y 5 animales. ¿Qué significa esto? Que hay como una presión, ¿sí? Hay un estereotipo, ¿sí? En donde hay una que se caracteriza por una pobreza en cuanto a la variedad de alimentos que tenemos, ¿sí? O, por supuesto que esto va a depender de la accesibilidad de cada uno y de los recursos con los que cuente, pero bueno, prácticamente de manera simple lo podemos resumir de esta manera. Y esto lamentablemente determina una composición de la microbiota intestinal a nivel poblacional que es determinado justamente por esta influencia que tenemos por parte de la industria alimentaria. Tenemos vasta evidencia, vasta de sobra, ¿sí? De cuáles son los los cambios que sufre la composición de la microbiota intestinal ante diferentes enfermedades o comorbilidades o situaciones patológicas, como por ejemplo acá les traigo, este es un estudio que se comparó básicamente dos cohortes, pacientes sanos con pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria, en donde se evaluó cómo era la composición de la microbiota intestinal y se vio que fíjense en los pacientes que tenían, que están acá en rojo, ¿no? Con antecedentes de enfermedad coronaria, el número de unidades operacionales taxonómicas estaba disminuido, es decir, lo que me está hablando acá es que hay una menor cantidad de especies, el índice de Chaos, que justamente me hablaba de la riqueza de esa microbiota, y índice llano, que me habla de la diversidad, ¿sí? De la abundancia relativa, fíjense en que está disminuido, lo que me está hablando justamente de que hay una pobreza en cuanto a la composición microbiana de ese grupo de pacientes, ¿sí? Y esta disbiosis, ¿sí? Lo que se vio es que esta
compuesta principalmente por un aumento de especies que generalmente son proteolíticas, que producen metabolitos que generan productos que son dañinos para nuestro cuerpo, como las enterobacterias, las proteobacterias, algunas especies de Clostridium, y hay un descenso, sí, marcado de aquellas especies que generalmente tienen un efecto sacarolítico, que producen metabolitos que son beneficiosos para nuestra salud cardiovascular y renal, como por ejemplo algunas especies y clases de bifidobacterias, lactobacillus y también fecalobacterias. Esto mismo se replica, ¿sí?, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿sí? Esto es un estudio también de dos cortes que comparó, ¿sí?, aquellos que no tenían enfermedad renal crónica y aquellos que sí tenían enfermedad renal crónica, como lo podemos ver aquí, medido por la tasa de filtrado glomerular. Y fíjense en que analizando el microbioma sanguíneo, lo que se determinó es que hay una diferencia prácticamente en 22 unidades taxonómicas entre los pacientes con enfermedad renal crónica y los que no lo tenían, pero esta diferencia se vio más marcadamente en que lo que había era una mayor abundancia relativa de aquellos microorganismos que son patógenos para nuestra salud cardiovascular y renal, especialmente a mayor abundancia de proteobacterias de la clase de gamma proteobacterias y también de la familia de las enterobacterias, ¿sí? Es decir, si bien tenían, digamos, menor índice de alfa los pacientes que tenían enfermedad renal crónica, es decir, tenían más pobreza en cuanto a composición, ¿sí?, tenían más abundancia relativa de estos microorganismos que son patógenos. Si nos tenemos que preguntar por qué se producen estos cambios en la composición de la microbiota en estas patologías así de alta prevalencia, como la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular, y tenemos que ir a buscar un poco el origen de estas enfermedades, ¿sí?, que son los factores de riesgo, ¿sí?, clásicos, o las comorbilidades que acompañan y que con el tiempo conducen a estas dos grandes entidades, que son generalmente la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, la edad avanzada y la diabetes, entre otras causas y comorbilidades o factores de riesgo, ¿sí? Y si uno ve en la literatura, ¿sí?, estos factores de riesgo también se asocian a cambios en la microbiota intestinal. Es decir, que estas comorbilidades se asocian también a una disbiosis intestinal y de esa manera repercuten, ¿sí?, ya sea de manera directa o indirecta, ¿sí?, conducen a la progresión ya sea de la enfermedad renal crónica o de la enfermedad cardiovascular. Y todos sabemos que si uno controla estos factores de riesgo, estas comorbilidades, ¿sí?, ya sea alcanzando las metas de presión arterial, las metas de glucemia, las metas de colesterol, si siempre persiste un riesgo residual en estos pacientes, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí?, digamos, le echamos, digamos, como la carga o la culpa, ¿sí?, a ese riesgo residual a un proceso inflamatorio crónico subyacente, ¿sí?, ya que estas comorbilidades generalmente son entidades que se acompañan de un estado de inflamación de bajo grado, sistémicos y estériles, ¿sí? Y esto quedó demostrado, ¿sí?, en este estudio, el estudio Fourier, en donde los pacientes que tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular estable, que fueron tratados con dosis máximas de estatinas y con evolocumab, y fíjense que alcanzaron metas muy bajas, ¿sí?, de colesterol LDL y aún así, ¿sí?, tenían un riesgo residual, ¿sí?, significativo que era proporcional, directamente proporcional al grado de inflamación que tenían esos participantes del estudio medidos en base a la proteína C reactiva. Y por más que uno trate ese componente inflamatorio en estas enfermedades sistémicas, como lo demostró el estudio Cantos, ¿sí?, que utilizó un anticuerpo monoclonal contra el interleuquino 1B, que es el canakinumab, aún tratando, ¿sí?, parcialmente ese grado de inflamación, fíjense en que persiste, ¿sí?, este riesgo residual, digamos, permanente o persistente, aun cuando controlemos parcialmente la inflamación. Y ahí es cuando nos tenemos que preguntar si qué rol cumple la microbiota intestinal, ¿sí?, en estos pacientes que cuando uno lo trata, ya sea mediante medidas no farmacológicas o farmacológicas, llega a las metas, ¿sí?, que dicen las guías internacionales, pero aún así
ese paciente tiene un riesgo residual elevado, ¿sí? Y ahí es cuando la microbiota intestinal, la disbiosis, mejor dicho, intestinal, puede llegar a tener un rol importante, ¿sí? Para disminuir este riesgo remanente, ¿sí? De ahí que nos tenemos que preguntar entonces cuáles son los mecanismos, ¿sí? Por los cuales la disbiosis, ¿sí? Puede llegar a afectar la salud cardiovascular y cómo digamos, impacta en la progresión, ¿sí? de esta enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular. Bueno, y parte, ¿sí? Los mecanismos descritos hasta el día de hoy son múltiples, ¿sí? En los últimos 20 años la verdad que ha habido mucho avance al respecto, pero todavía, digamos, queda mucha tela para cortar, ya que los mecanismos que se conocen al día de hoy son muy limitados, ¿sí? Siempre generalmente redundan en los mismos mecanismos, pero bueno, es lo que conocemos al día de hoy y acá voy a hablar de los más conocidos de ellos. En este contexto de disbiosis que mencionamos previamente en el paciente con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, ¿sí? Lo que se observa es una disminución, un descenso, una reducción de estas bacterias que son beneficiosas, como dijimos anteriormente, bifidobacteria, lactobacillus, faecobolobacterium, que son productoras, ¿sí? Generalmente de unos metabolitos, ¿sí? A partir de la fermentación, ¿sí? De fibras o de prebióticos que son ácidos grasos de cadena corta, que tienen acción más que nada trófica, ¿sí? Y antiinflamatoria, pero especialmente a nivel intestinal, ¿sí? Vuelvo a repetir este concepto, ¿sí? De mantener sana la barrera intestinal, ¿sí? Ya que, como mencionamos anteriormente, es el punto de partida, ¿sí? Para todas estas enfermedades que tienen como base común la inflamación crónica persistente. Y por otra parte, hay un aumento de estas especies, ¿sí? De microorganismos que tienen un efecto proteolítico, que producen otros metabolitos que generalmente tienen un efecto deleterio, como por ejemplo, vamos a mencionar a continuación la trimetilamina N-óxido, que está asociada ¿sí? A un efecto proinflamatorio, prooxidante, y se ha visto ¿sí? Que se asocia a mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Para ir mencionando algunos de estos mecanismos, a partir de determinados alimentos, como por ejemplo alimentos ricos en carnes rojas, eh, consumo excesivo de huevos, especialmente la yema de huevos, algunos alimentos marinos y también algunos quesos, contienen altas cantidades de carnitina, colina, betaína, que son productos que en presencia de una disbiosis intestinal, lo que va a conducir es a la generación de unos metabolitos intermedios que se denominan trimetilaminas, que está acá con el nombre de TMA, trimetilaminas. Esas trimetilaminas son absorbidas por el enterocito, son conducidas por circulación, por vena porta hacia el hígado, y es ahí donde es oxidado a este otro compuesto que es el TMA o trimetilamina N-óxido. Y también existen otros compuestos recientemente descritos que son las trimetilicinas, que también provienen de estas fuentes alimentarias que mencioné anteriormente. Y esas trimetilicinas, por acción de otras enzimas, pero que se encuentran tanto en algunos microorganismos deleterios como también en el enterocito, que son básicamente monoxidasas y aminotransferasas, producen como metabolito la trimetil, el trimetil eh, vanilato, ¿sí? El trimetil vanilato junto con el TMAO son dos metabolitos que tienen un impacto negativo sobre la salud cardiovascular, como podemos ver acá en estos dos gráficos que están a la derecha, que son dos cortes independientes donde se observó que pacientes que tenían antecedentes cardiovasculares se los siguió en el tiempo, se les midió estos niveles de trimetilicinas y de trimetileno y de TMAO, y se observó que en aquellos que tenían niveles elevados plasmáticos de tanto de trimetilicina como de TMAO, sí se asociaban ¿sí? A un peor pronóstico de sobrevida a lo largo del tiempo, ¿sí? Y especialmente cuando estos participantes tenían ambos metabolitos elevados al mismo tiempo.
el mecanismo exacto, ¿sí? Que se conoce al día de hoy por el cual esta sustancia, especialmente la TMAO, produce digamos, eventos cardiovasculares y peor pronóstico desde el punto de vista cardiovascular, es que promueve o acelera, mejor dicho, el proceso de aterosclerosis. ¿Sí? Lo que se vio es que este compuesto a altas concentraciones plasmáticas lo que produce es una inducción, ¿sí? En una mayor expresión de los receptores scavenger y del CD36 de los macrófagos que están en el subendotelio, favoreciendo de esa manera la formación de las células espumosas. Y también se observó que estos niveles elevados de TMAO a nivel del hepatocito disminuye, tiene un efecto de inhibición sobre las enzimas que producen las sales biliares. ¿Sí? Las sales biliares son beneficiosas para el epitelio intestinal, mantienen su integridad y promueven, ¿sí? Un epitelio intestinal con una barrera que es intacta, sana. Por lo tanto, el doble efecto deleterio que tiene la TMAO, favoreciendo la formación de los macrófagos de las células espumosas y por otro lado reduciendo la secreción de ácidos biliares, serían dos de los mecanismos causales de por qué este compuesto conduce a los efectos deleterios a nivel cardiovascular. También se ha visto que a nivel del subendotelio, ¿sí? Los altos niveles de trimetilamina N-óxido en el tiempo, ¿sí? Conducen digamos, acelera el proceso de formación de productos de glicosilación avanzada, y eso se traduce a nivel endotelial en una disfunción endotelial con mayor producción de estrés oxidativo, que a nivel de la circulación arterial conduce a lo que se llama rigidez arterial. ¿Sí? Esta rigidez arterial es medida indirectamente por un parámetro que se llama velocidad de onda de pulso, en donde acá se observa claramente que los pacientes que tienen niveles elevados de TMA a nivel plasmático presentan mayor velocidad de onda de pulso, que es un indicador indirecto de rigidez arterial, y esto generalmente se correlaciona con mayores niveles de presión arterial sistólica. ¿Sí? Acá a la derecha tenemos una publicación en donde se observó que pacientes que tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular, cuando se les midieron los niveles plasmáticos de TMAO, se los dividió a los participantes según los cuartiles, y aquellos que estaban en el cuartil superior, ¿sí? De niveles plasmáticos de TMAO, son los que justamente tenían mayor tasa de infarto ACV y muerte cardiovascular. Así como tenemos, digamos, mecanismos y metabolitos que producen, ¿sí? Estos microorganismos en un contexto de disbiosis y que tienen un impacto negativo sobre la salud cardiovascular, también tenemos evidencia de que la disbiosis en determinados escenarios, especialmente en un paciente con enfermedad renal crónica, producen metabolitos que son deleterios, ¿sí? Y fomentan, digamos, aceleran la progresión de la enfermedad renal crónica. Todos sabemos que en esta situación de enfermedad renal crónica los pacientes generan toxinas urémicas que son retenidas justamente porque el filtrado glomerular va cayendo en el tiempo, ¿sí? Pero estas toxinas urémicas no solamente son de origen endógeno, sino que también son producidas, algunas de ellas son producidas por parte de la microbiota, especialmente bacterias que son patógenas y que prevalecen, ¿sí? En estos pacientes que tienen digamos, que poseen diferentes estadios de enfermedad renal crónica. Especialmente, acá nombro dos de ellos, ¿sí? Que es el induxil sulfato y el paracresol sulfato. ¿Sí? Estas dos sustancias, estas dos toxinas urémicas, son producidas en grandes cantidades por la microbiota en el contexto de la enfermedad renal crónica, y que lamentablemente cuando entran en circulación, ya que son absorbidas por el epitelio intestinal, especialmente a nivel colónico, se unen con alta afinidad a las proteínas plasmáticas y de esa manera impiden que sean dializadas, ¿sí? Lo que, digamos, agrava aún más, ¿sí? El cuadro de deterioro renal, ¿sí? Como podemos ver acá a la izquierda, este es un estudio en donde terminó de confirmar justamente de dónde provienen estas toxinas urémicas, que es el paracresil sulfato y el induxil sulfato. Agarraron a los pacientes que estaban dializados y aquellos que por X motivo tuvieron una colectomía, y aquellos que no la tuvieron y por lo tanto tenían el colon intacto. Y fíjense en que aquellos pacientes dializados que fueron sometidos a una colectomía, ¿sí? Prácticamente los niveles
plasmáticos de paracrisilsulfato, indosilsulfato, ¿sí? Prácticamente se asemejan a un paciente sano, ¿sí? Lo que están indicando justamente de que en el contexto de la enfermedad renal crónica, especialmente en el paciente ya con estadios muy avanzados de caída de filtrado glomerular, ¿sí? La producción de estas toxinas está muy elevada, ¿sí? A nivel de, el colon, lo que está indicando de que la disbiosis en ese contexto sí tiene una repercusión muy negativa sobre la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Desde el punto de vista molecular, estos metabolitos, el indoxil-sulfato, el paracrisil-sulfato, ingresan a determinadas células. Cualquier célula puede ser blanco, ¿sí? De estas toxinas urémicas que circulan, ¿sí? En el paciente con enfermedad renal crónica en el plasma, pero especialmente sí, a nivel vascular, a nivel renal y a nivel cerebral, se ha visto que estas sustancias ingresan a través de un transportador específico que es el transportador de aniones orgánicos, el OAT, y directamente estimulan la actividad de la NOx. ¿Sí? La actividad de la NOx es la actividad de la NADPH oxidasa, ¿sí? Que genera la gran enzima clave, que es la productora de superóxido, y el radical libre superóxido es uno de los principales factores que va a inducir, ¿sí? La generación de NF-κB, ¿sí? Que NF-κB es uno de los principales de las citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Que va a actuar, ¿sí? Sobre el inflamasoma para producir las demás citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1, 6, 12, etc. Lo que se observó también es que tanto el indoxil sulfato como el paracrisil sulfato a nivel renal promueven una transición epitelio-mesenquimal, esto es, favorecen la fibrosis intestinal, reducen los niveles de la proteína cloto. Cloto es una proteína anti-age, ¿sí? De esa manera favorecen el envejecimiento y la progresión de la enfermedad renal crónica. También tienen un efecto sobre los macrófagos, ¿sí? Favoreciendo la expresión de la proteína quimioatractante de tipo 1 de los macrófagos, de esa manera aumentando y amplificando la señal inflamatoria de la misma, y también favoreciendo la hipermetilación del ADN y produciendo de esa manera cambios epigenéticos a nivel de las células tubulares. Otro marcador muy importante que fue descrito recientemente, que fue publicado este año en la revista nada más y nada menos que Nature, es el propionato de imidazol. ¿Sí? El propionato de imidazol surge nuevamente en el contexto, ¿sí? De una disbiosis en donde predominan especies proteolíticas, que son las productoras a partir de la histidina, la convierten en imidazol. ¿Sí? La histidina tiene el anillo imidazólico, estas bacterias las convierten rápidamente en imidazol, y las pocas bacterias sacarolíticas, ¿sí? Fíjense acá la composición, ¿sí? Microbiana en este caso, bueno, fue un estudio que se realizó experimentalmente, ¿no? Utilizando unos ratones en donde se le provocó un knockout de la ApoE, ¿sí? Los animales de en experimentación, ratas y ratones, no hacen aterosclerosis a menos que le noquemos ambos genes de la ApoE y le demos una dieta alta en grasa, como dice acá HC. En esas condiciones sí desarrollan placas ateroscleróticas, y como podemos ver en este estudio, sí, que se lo estudió durante 8 semanas, sí, acá hubo 3 ramas: la rama control, la rama en donde se le dio dieta alta en grasa para que desarrollen la placa de ateromas, y una tercera rama en donde se le dio la dieta alta en grasa más colina, en altas cantidades. La colina, recordemos que era el precursor para formar el TMAO. ¿Sí? Y lo que se observó en un primer momento es que aquellas ratas que estaban sometidas, ¿sí? Con dieta alta en grasas, y las que estaban con colina también, ¿sí? Fíjense en que experimentaban, ¿sí? Desarrollaban al cabo de 8 semanas lesiones aórticas, ¿sí? Altas cantidades de placas de ateromas, ¿sí? Y cuando estudiaron la microbiota de esos ratoncitos, ¿sí? Fíjense en que tenían menor riqueza, ¿sí? O sea, pobreza en cuanto a la diversidad de la microbiota. Ahora, cuando fueron a evaluar los niveles de TMAO y de propionato de imidazol, fíjense en que solamente aquellas ratas en donde se les dio la dieta alta en grasa y además colina fueron las que
tuvieron mayores niveles de TMAO, no así las que tenían solamente la dieta grasa. Ahora, cuando midieron los niveles de propionato de imidazol, lo que se observó es que ambas ramas, tanto las que estaban sometidas con dieta alta en grasa como las que además tenían altos niveles de colina, desarrollaron niveles plasmáticos elevados de propionato de imidazol. Este propionato de imidazol, vuelvo a repetir, no solamente está formado por, a partir de la histiadina, por las bacterias proteolíticas que me producen imidazol, sino también por las pocas especies sacarolíticas que permanecían en en el intestino y que eran las que digamos, producían, ¿sí? A partir de las fibras y de los prebióticos, ¿sí? Generaban propionato. Y la mezcla de propionato con imidazol generaba este compuesto que era que finalmente se medía en plasma, ¿sí? Cuando uno analiza la correlación entre los niveles de TMAO o de propionato de imidazol con la extensión de las placas de aterosclerosis, fíjense en que la correlación es mucho más fuerte para el propionato de imidazol que para los niveles de TMAO, lo que está indicando que el propionato de imidazol es un factor, digamos, de asociación más fuerte, ¿sí? Que los niveles de TMAO. Este propionato de imidazol, los autores fueron un poquito más allá en cuanto a sus investigaciones y lo que hicieron fue agarrar unos ratones que eran normales, sanos, ¿sí? Y directamente le infundieron el propionato de imidazol justamente para confirmar de que realmente esta sustancia era la causante de la aceleración del proceso aterosclerótico, y fíjense en que efectivamente lo demostraron cuando infundieron, ¿sí? Propionato de imidazol en ratones normales. Estos al cabo de un tiempo desarrollaron también lesiones ateroscleróticas, independientemente de los de los niveles de colesterol y glucosa. Fíjense en que en estos ratones los niveles de colesterol y glucosa eran prácticamente normales, ¿sí? Aún así, este compuesto fue capaz de acelerar el proceso de aterosclerosis con un incremento, ¿sí? A nivel del subendotelio en esas lesiones ateroscleróticas, ¿sí? Con un incremento en la densidad de monocitos y de linfocitos T, lo que está indicando justamente de que el proceso de aterosclerosis está en marcha, ¿sí? Y justamente estos investigadores lo que hicieron fue confirmar estos hallazgos y es utilizar un antagonista, ¿sí? Una sustancia química que bloquea específicamente los efectos de este propionato de imidazol porque el propionato de imidazol actúa sobre un receptor específico que se llama imidazol de tipo 1, receptor imidazólico de tipo 1, que se encuentra a nivel del subendotelio y es bloqueado por este compuesto experimental que se denomina AGN, ¿sí? Y es capaz de revertir todos los hallazgos, ¿sí? Que observaron previamente estos investigadores en términos de producción de citoquinas, producción de placas ateroscleróticas y también de activación de monocitos y linfocitos. Nosotros en nuestro laboratorio llevamos a cabo tenemos una línea de investigación en donde estamos justamente averiguando, digamos, cómo la microbiota intestinal puede tener un impacto, ¿sí? Sobre la función cardiovascular y renal en un modelo de sobrecarga de fructosa en la dieta, ¿sí? Sabemos que aquellos pacientes o en modelos experimentales donde damos en forma crónica fructosa en la dieta, hay alteraciones en la microbiota y alteraciones en la permeabilidad intestinal, ¿sí? Pero lo que no se sabe es cuáles son los mecanismos a través de los cuales estas disbiosis pueden llegar a producir alteraciones sistémicas, metabólicas, cardiovasculares y renales, ¿sí? Tal es así que lo que propusimos justamente investigar en nuestro laboratorio justamente es cuál sería ese mecanismo por el cual esta sobrecarga de fructosa a través de la disbiosis intestinal produce alteraciones metabólicas con aumento, ¿sí? De los triglicéridos y alteraciones cardiovasculares como aumento de la presión arterial y alteraciones renales con aumento de la inflamación, de los marcadores inflamatorios a nivel renal. Y si todos estos cambios podían ser prevenidos con el uso de antibióticos, los que prácticamente lo que nos está diciendo es que si en este modelo de sobrecarga de fructosa, si paralelamente le damos antibiótico, no genero esta disbiosis intestinal,
Por lo tanto, ¿qué pasa, ¿sí? Desde el punto de vista de las alteraciones metabólicas y cardiovasculares que estoy observando, si son prevenidas o no con el uso de antibióticos para prevenir esa disbiosis, básicamente, ¿sí? Utilizamos cuatro grupos: un grupo control, un grupo en donde se le dio una dieta alta en fructosa en el alimento, otra con antibióticos, ¿sí? Que era el control de antibióticos, y otra con la dieta alta en fructosa en presencia de antibióticos concomitantemente desde el tiempo cero, ¿sí? El tiempo final fue de 8 semanas, y lo que observamos es que el grupo de fructosa, ¿sí? Marcado acá con F, tanto a las 4 como a las 8 semanas, produjo un aumento de la presión arterial sistólica, pero cuando se les dio concomitantemente el antibiótico, desde el inicio, fíjense en que esas ratas no desarrollaron un incremento de la presión arterial sistólica. En términos de cambios a nivel metabólico, fíjense en que las ratas que fueron sometidas con sobrecarga de fructosa tuvieron, lógicamente, y era lo esperado, un aumento de los niveles de triglicéridos, con también un descenso del HDL y un aumento del índice de triglicérido y colesterol HDL, y todos estos efectos fueron prevenidos, ¿sí? Con el uso del antibiótico de amplio espectro, ¿sí? Que fue ampicilina con gentamicina. De la misma manera, los cambios que observamos en la glucemia y en el índice triglicéridos dividido glucemia como marcador indirecto de insulinoresistencia, que se vieron incrementados en la dieta elevada con fructosa, se vieron también prevenidos con el uso del antibiótico, lo que está indicando que la disbiosis tiene un rol fundamental en estas alteraciones metabólicas causadas por la sobrecarga de fructosa. Y a nivel renal, lo que observamos es que la sobrecarga de fructosa se asocia a una menor excreción fraccional de sodio. ¿Qué significa esto? Que el riñón está excretando menos sodio, es decir, hay mayor reabsorción de sodio cuando uno da una dieta alta en fructosa. Y esto es lo que explicaría en parte el aumento de los niveles de presión arterial sistólica. Y este efecto fue totalmente abolido, prevenido, ¿sí? Cuando uno utiliza antibióticos de entrada en este modelo experimental. Por supuesto que desde el punto de vista plasmático, lo que observamos es un incremento en los niveles de lipopolisacárido a nivel plasmático cuando uno da esa dieta elevada de sobrecarga de fructosa, cosa que es prevenida cuando uno le da el antibiótico de entrada, y los niveles de LPS, lipopolisacáridos, correlacionan positivamente también con los niveles elevados de presión arterial, ¿sí? Tal es así. Esto lo que me está indicando es que cuanto más alterada esté la barrera intestinal, cuanto mayor permeabilidad haya, más pasaje lipopolisacárido, más activación inmunológica, y por lo tanto mayor niveles de presión arterial sistólica va a desarrollar esa rata en este caso. Desde el punto de vista, digamos, mecanístico, nosotros nos propusimos evaluar un sistema que está muy implicado con la regulación de la presión arterial, el sistema dopaminérgico renal, que es un sistema natriurético, vasodilatador, ¿sí? Y antiinflamatorio a nivel renal. Y lo que observamos es que en esos modelos experimentales con sobrecarga de fructosa, lo que se observa en estas ratas es que hay una disminución de la producción de dopamina medida a través de la excreción urinaria de dopamina. Fíjense en que estas ratas que tenían dieta alta en fructosa prácticamente no eliminan dopamina en la orina, lo que está indicando, ¿sí? De que hay una alteración de su producción, ¿sí? Este efecto se ve prevenido, ¿sí? Con el uso de antibióticos, ¿sí? Esto es lo que nos está indicando, y estos son estudios, resultados preliminares, que la disbiosis intestinal estaría de alguna manera a través de algún metabolito intermedio modificando, ¿sí? El balance entre el sistema renina-angiotensina y el sistema dopaminérgico a nivel renal, y eso conduciría a la menor excreción de sodio y por ende a el desarrollo de niveles elevados de presión arterial. Por supuesto, bueno, que vimos cambios a nivel intestinal, ¿sí? La sobrecarga de fructosa a nivel del ilio, del duodeno y del yeyuno se acompañó, fíjense en acá claramente cómo se ve un acortamiento de las vellosidades intestinales con pérdida de las mismas, ¿sí? Y también con un mayor infiltrado, ¿sí? Celular a nivel de la mucosa y submucosa. Estos cambios fueron todos prevenidos, ¿sí? Con el uso de antibióticos, ¿sí? Y a nivel del colon, ¿sí? Vimos también una mayor proliferación
de células de monocitos y macrófagos, ¿sí? Y de células inflamatorias infiltrantes, ¿sí? A nivel de la mucosa y de la submucosa. Bueno, y para terminar, se me hizo un poquito más largo de lo esperado. La pregunta que nos tenemos que hacer es, obviamente, si la corrección de la disbiosis es un blanco terapéutico, por lo tanto, podemos actuar sobre ella y al menos enlentecer un poco, ralentizar, ¿sí? La progresión de la enfermedad cardiovascular y renal crónica, ¿sí? La respuesta, obviamente, sí. Al día de hoy tenemos evidencia sobrada de que el uso, ¿sí? De estas estrategias que pueden llegar a modificar la composición, esto es prebióticos, probióticos, simbióticos, o en casos muy selectos, en casos muy este, restringidos, el uso de antibióticos. Los prebióticos, recordemos que son aquellas sustancias, compuestos que están en los alimentos que van a ser digeridos, ¿sí? Y metabolizados por la microbiota y van a favorecer el crecimiento de una microbiota sana o de microorganismos beneficiosos y de esa manera van a producir metabolitos que van a tener un efecto a distancia sobre nuestro cuerpo, pero también especialmente a nivel local, ¿sí? A nivel intestinal. Los probióticos, los cuales tenemos un poquito menos de evidencia, ¿sí? Es el uso directo, ¿sí? De microorganismos benéficos, digamos, directamente el microorganismo, y eso es lo que produce directamente el cambio a nivel de la microbiota, de la composición de la microbiota, y el uso del simbiótico, que es el uso combinado de prebióticos y probióticos, ¿sí? Se ha demostrado, ¿sí? Mediante diferentes estudios clínicos bien diseñados, ¿sí? Que el uso de prebióticos, ¿sí? Tanto de enfermedad renal crónica como de enfermedad cardiovascular, especialmente de la mano de fibra, ¿sí? La evidencia de los prebióticos viene más que nada del uso de fibras, ¿sí? Que las fibras, recordemos que son estos polisacáridos complejos, no digeribles y no absorbibles por nosotros, pero sí que pueden ser algunos de ellos fermentados por la microbiota sacarolítica, de esa manera generar, especialmente el lactobacillus bifidobacterias, producir ácidos grasos de cadena corta que tiene un efecto nuevamente trófico sobre el epitelio intestinal y un efecto benéfico cardiovascular y renal a distancia. Tal es así que se ha demostrado que hay sensores, sensores renales, cardiovasculares, pero lo más importante de todo, creo yo, que es que se ha demostrado la presencia de receptores para estos ácidos grasos de cadena corta a nivel del sistema inmunológico, ¿sí? A nivel de los macrófagos, de los linfocitos. Esas células tienen receptores para estos ácidos grasos, especialmente, como dijimos, a nivel de la mucosa y submucosa intestinal, donde se ha observado que lo que producen es un switch metabólico en estas células. ¿Qué significa esto? Cambian, ¿sí? La forma de metabolizar la energía, ¿sí? Inducen una beta oxidación y favorecen la fosforilación oxidativa en estas células, cambiando el fenotipo del macrófago de M1 a M2. ¿Sí? Que es un fenotipo antiinflamatorio y a nivel de las células, especialmente los CD4 positivo, lo que producen es un switch para la producción de interleuquinas y citoquinas antiinflamatorias, ¿sí? Por supuesto que esto ya está demostrado también que hay receptores para acetato, propionato y butirato a nivel renal, los más caracterizados. Hay 150 receptores todavía que están a la espera, son huérfanos, ¿sí? Y que podrían ser blanco de estos ácidos grasos de cadena corta, pero de los que los mejores caracterizados son el GPR41 y GPR43, son receptores que están acoplados a proteína G, el OLF78, que media la liberación de renina, también está muy caracterizado a nivel renal, y lo que se vio es que la activación de estos receptores a nivel renal baja los marcadores de estrés oxidativo e inflamación, también disminuye la apoptosis, piroptosis y también la actividad de la histona desacetilasa, de esa manera regulando en cierta manera la hipermetilación del material genético. Toda esta evidencia, especialmente de la mano de los prebióticos, hizo que en los últimos 2, 3 años las guías internacionales cardiovasculares y para la enfermedad renal crónica incluyan dentro del tópico de tratamiento no farmacológico la recomendación, ¿sí? De consumir, ¿sí?
patrones dietarios basados en plantas que son ricos en fibra, ¿sí? Especialmente aquellos que contienen cereales, legumbres, vegetales y frutas, y que tienen justamente este almidón resistente y las fibras provenientes de la membrana plasmática, ¿sí? De las células vegetales, y especialmente, bueno, en pacientes sanos, ¿sí? Sin enfermedades, sin antecedentes, lo que se recomienda es una ingesta de 25 gramos a 30 gramos, 25 en la mujer, 30 gramos por día, ¿sí? En el hombre, y en caso de que tenga antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular o comorbilidad, mejor dicho, ¿no? Hipertensión, ¿sí? Obesidad, dislipidemia, aumentar la ingesta de fibras, ¿sí? Entre 30 a 40, 45 gramos por día, ¿sí? Especialmente, ¿sí? En estos alimentos que mencionamos anteriormente. Tal es así que, por ejemplo, el último consenso argentino de hipertensión arterial incluye, ¿sí? Acá está mal, es prebiótico, no es probiótico, es prebiótico, ¿sí? Por cada 5 gramos, ¿sí? Que uno aumenta, ¿sí? La ingesta por día de fibras, ¿sí? Esto se traduce, fíjense, en un descenso de la presión arterial sistólica de 2,8 milímetros. Esto es a partir de datos de metaanálisis de varios estudios bien diseñados, y de la presión arterial diastólica un descenso de 2,1 milímetros de mercurio. Bueno, y con esto sí, ahora termino, ¿sí? También otra medida importante es la reducción, ¿sí? No solamente los prebióticos, los probióticos, sino también de algunos ingredientes, ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Del sodio, ¿sí? Y su interacción con la microbiota, ¿sí? Alto consumo de sodio, ¿sí? En nuestro país se consume aproximadamente entre 10 y 14 gramos de cloruro de sodio por día, y eso conduce a una disminución, ¿sí? De las especies de lactobacillus, ¿sí? Que son productores de indoles. Los indoles son buenos para el sistema inmune intestinal. ¿Por qué? Porque favorece el switch fenotípico de los linfocitos T a TH17, que es productor de interleuquina 17, que es una citoquina antiinflamatoria que inhibe, ¿sí? La reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo distal, promueve la vasodilatación y mejora la disfunción endotelial. Para concluir, más que conclusiones, voy a dejar interrogantes, ¿sí? Porque, bueno, el campo al día de hoy deja muchas cosas para investigar, ¿sí? Básicamente que todavía no tenemos, ¿sí? Cuáles son, estrictamente, cuáles son las cepas bacterianas y las especies que realmente, ¿sí? Son las que producen un beneficio cardiovascular. Sí se menciona, por supuesto, mencionamos bifidobacterias, Bifidobacterias brevis, Bifidobacterias lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticum, Fermeticum. Hay varias cepas del Lactobacillus, pero todavía no sabemos mucho en cuanto a dosis, tiempo, ¿sí? Y si se deben dar solas o en formas combinadas, ¿sí? Esto que dice acá a continuación, ¿sí? Es un efecto beneficioso de bacterias individuales o de comunidades, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de los otros microorganismos? ¿Sí? Nosotros estamos hablando puramente, todas las investigaciones que se hicieron al día de hoy, es prácticamente el 99% habla de estudios a nivel bacteriano, ¿sí? Pero nada se habla sobre los hongos y sobre los virus, que también forman parte de este nicho ecológico, ¿sí? ¿Qué pasa con la microbiota de otros sitios, ¿sí? La microbiota oral, ¿sí? La de la piel, etcétera. Y como dijimos anteriormente, ¿sí? Dos terceras partes solamente una tercera parte de la microbiota es común entre todos los individuos, ¿sí? Que hay en el planeta, básicamente, ¿sí? Pero las dos terceras partes restantes es la que nos diferencia de un individuo a otro, ¿sí? Entonces, obviamente que los beneficios no van a ser iguales, ¿sí? Para un determinado paciente con respecto al otro, porque cambia la composición microbiana con respecto no solamente al sexo, la etnia, la edad, ¿sí? Sino también a la composición genética que tenemos desde el nacimiento. Y si el uso básicamente de metabolitos y postbióticos, en cierta manera para sortear un poco este efecto del prebiótico en cuanto a las dosis y qué tipo de alimentación debemos llevar, si el uso de metabolitos directamente o de sustancias que directamente estimulen el receptor,
¿sí? Pueden llegar a tener un efecto beneficioso directo sobre la enfermedad cardiorrenovascular. Bueno, y me despido, ¿sí? Dejándoles esta frase de Elimechnikov, que fue el padre de los, considerado el padre de los probióticos, ¿sí? Ganador del Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la fagocitosis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la atención. Excelente, Marcelo. Muchísimas gracias. Súper claro, súper interesante. La verdad que un honor haberte tenido acá en este encuentro. Hay algunas preguntas, tenemos poquito tiempo, pero por ahí sería bueno que poder contestarlas. Hay unas preguntas del chat. Preguntan, por ejemplo, si sabés de experiencias de tratamiento de la disbiosis con rifaximina. Entiendo que orientado a enfermedades crónicas como las que estuviste charlando. No, no hay antecedentes así a largo plazo sobre qué es lo que sucede. Por supuesto, bueno, la indicación de rifaximina, más allá de la indicación por sí mismo, ¿no? Para el tratamiento del SIBO, etcétera, o para Ujú. alteraciones puntuales, pero a largo plazo en cuanto a cambios en la composición de la microbiota, no hay estudios. Siempre recordar que el uso de los antibióticos, sí, generalmente estos antibióticos sí que no son absorbibles, que van directamente a los gram negativos, que es prácticamente la mayor parte de las especies bacterianas que tenemos en la microbiota a nivel intestinal, siempre tiene que ir acompañado posteriormente, ¿sí? De algún tipo de dieta para favorecer, ¿sí? El crecimiento de las especies que son beneficiosas, ¿sí? Lo que sí vamos a producir es un barrido, ¿sí? De gran parte, no solamente de las malas, sino también de las buenas, ¿sí? Entonces, tenemos que favorecer justamente el crecimiento de las buenas. Por lo tanto, siempre tiene que ir acompañado de una dieta complementaria para restablecer, si es que queremos restablecer la microbiota, ¿sí? Y lo que no se sabe es que es el efecto a largo plazo, ¿sí? Ese es el gran problema con todos los estudios que disponemos al día de hoy, ¿sí? Generalmente son estudios a corto plazo. Acá el tema de la adherencia también es un tema también a considerar, ¿sí? La adherencia a esa dieta específica, ¿no? Vendría a ser como la adherencia a un tratamiento farmacológico, pero una dieta. También obviamente va a tener un impacto que obviamente va eh, repercutir sobre la eficacia final que vamos a estar haciendo con esa estrategia. Bien. Otra pregunta, hubo un comentario en realidad de Ángela Zuleta. Ella nos dice, nos recuerda un poco que no todas las fibras son prebióticas y bueno, de la importancia de reconocer bien cuáles son, ¿no? Las que son prebióticas justamente para recomendarlas. Tal cual, sí. Coincido, ¿verdad? A ¿No? ver, la mayor parte de la evidencia, como mencioné anteriormente, viene de las fibras, ¿sí? Recordar, bueno, que las fibras, sí, tenemos básicamente dos tipos de fibras, el almidón resistente, sí, que es el intracelular, y las fibras que vienen de la membrana de la pared, básicamente la pared celular de la célula vegetal, ¿sí? Las que provienen de la pared, ¿sí? Raramente son fermentables, ¿sí? Porque son prácticamente indigeribles también por la microbiota, ¿sí? Estamos hablando de la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, que son muy insolubles, ¿sí? Por lo tanto son más difíciles de ser digeridas. En cambio, el almidón resistente, sí, esa sí es la que más poder sí tiene como prebiótico, ¿sí? Ya sea que esté pasado por algún procedimiento de cocción, ¿sí? Posterior enfriamiento, etcétera, como también directo, ¿sí? Que están las solubles y las insolubles, ¿sí? También el almidón resistente es el componente, digamos, que es el más fermentable, por decirlo de una manera, por la microbiota y la que se obtiene más beneficio. Ahora, también tenemos otras sustancias que no las mencionamos, pero por ejemplo, las antrocianinas, ¿sí? Los polifenoles, etcétera, también se ha demostrado que tienen un efecto beneficioso también sobre la microbiota. Se conoce menos sobre los efectos que producen, pero parecería ser que favorecen el crecimiento, son sustratos que favorecen el crecimiento y el desarrollo de las bacterias beneficiosas, no como intermediario para la producción de un metabolito, ¿sí? Marcelo, y con ese comentario me das un poco pie para una pregunta, que es que
Justamente vos mencionabas hoy temprano que en la enfermedad cardiovascular se veía, entre otras cosas, un menor índice alfa, ¿no? En ese sentido, esto, además de los mecanismos fisiopatológicos que vos nos mostraste, nos explicaste muy bien, puede ser también que haya una cuestión de que esto esté funcionando como un marcador de una dieta poco variada y que en realidad se mezcla también con los con la ausencia de los efectos beneficiosos de el consumo de ciertos alimentos protectores, ¿no? Porque, ¿cómo Sí, a ver, diferenciamos cuánto viene de la disbiosis y cuánto la disbiosis es un marcador de claro, la esa es la alimentación y gran el estilo de pregunta. vida, ¿no? Esa es la gran pregunta, o sea, porque esto finalmente es un círculo vicioso, o sea, ¿cuál es el puntapié inicial? Porque obviamente la mala alimentación va a llevar a una disbiosis. Ahora, la enfermedad que vos tengas, la comorbilidad que vos tengas, te condiciona también a una determinada composición microbiana, es decir, la presencia de hipertensión, de diabetes, también condiciona la presencia de determinados microorganismos. Es un ida y vuelta, ¿sí? Lamentablemente es algo, a ver, si bien es cierto que puede funcionar, digamos, digamos, quizá como un marcador a largo plazo, ¿sí? La composición, la disbiosis. Por eso es muy importante ver, hilar un poco más fino, ¿no? ¿Cuál es la especie, cuál es la clase? ¿Sí? A ver, si vamos en el árbol, ¿sí? Genealógico, tenemos la fila, ¿sí? Las clases, ¿sí? Los géneros, las especies y las cepas. O sea, tenemos un montón para ponerle nombre y apellido final, ¿no? Y al día de hoy es como bastante inespecífico. ¿Por qué? Porque esta misma charla que estamos teniendo acá, si yo la traslado a la parte, a la sociedad de neurología o a la inmunología, es válida también. Porque los pacientes que tienen enfermedad autoinmune, los pacientes que tienen enfermedad oncológica, los pacientes que tienen enfermedad neurodegenerativa también tienen alteraciones y por eso es muy importante empezar a hilar un poco más fino, ¿sí? Buscarle nombre y apellido a todos esos gérmenes que dijimos que había 100 billones de microorganismos, había más de 1000 especies y hay que empezar a hilar un poco más fino para Es un poco identificar. como planteabas, ¿no? Más interrogantes Exacto, que afirmaciones. exacto, correcto. Marcelo, hay realmente muchísimas preguntas y comentarios, muchas felicitaciones. En honor al tiempo, vamos a hacer una última pregunta nada más, que es que consultan si sabés de experiencias en cuanto a disbiosis y oncogénesis, si has tenido oportunidad de leer algo al respecto, si cuánto hay en cuanto a evidencia científica al respecto que vos puedas mencionar. A ver, ese es otro terreno que está muy, pero muy en investigación, todo lo que tiene que ver la parte genómica, ¿sí? Y la interacción entre los genes y la intercambiabilidad, ¿sí? Con los genes propios, ¿sí? De nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo eso puede llegar, esa interacción entre los genes puede llegar a repercutir, ¿sí? Como mecanismo fisiopatológico, no para la génesis, pero sí como para acelerar el proceso de la oncogénesis, ¿sí? Está recontra bien descrito el tema de la oncogénesis, ¿sí? En la patología tumoral intestinal. Lo que sí se está viendo es que la presencia de la disbiosis actúa como acelerador, ¿sí? De este proceso oncogénico, ¿sí? Así como vimos que, digamos, el denominador común para todas estas enfermedades inflamatorias crónicas es justamente esta hiperactivación inmune. Lo que está haciendo básicamente es eso, es acelerar todos los procesos de hipertensión, de dislipidemia, de disglucemia. Sí, es un acelerador, un catalizador de todas estas enfermedades metabólicas, cardiovasculares, crónicas, que son la pandemia del día de hoy, ¿no? No, realmente súper interesante, Marcelo. Nos has dejado mucho para pensar. Y bueno, la verdad que una excelente disertación, te agradecemos mucho. Y bueno, en honor al tiempo, nos despedimos y bueno, les recordamos que esta conferencia
queda grabada en YouTube para quien quiera volver a escucharla para tomar apuntes. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la atención. Muchas Buenas gracias. noches.